Si cometieras algún crimen, como algún robo a una tienda a mano armada, serías mandado directo a la cárcel. Y seguramente, si tú fueras la víctima, verías esta acción como algo justo. Sin embargo, ¿qué me dirías si te digo que puedo hacer que te cuestiones si esto es realmente un acto justo y que puedo cambiar la manera en la que percibes la justicia? La justicia. Visto por muchos pensadores como algo divino, Santo Tomás de Aquino veía la justicia como una ley natural. La justicia se representa como una mujer con una venda, lo que representa que la justicia es ciega y actúa de manera imparcial. Es una fuerza superior a los sesgos y prejuicios. Se centra en la idea de que las cosas deben ser tratadas de manera equitativa, y en la humanidad como en la naturaleza se pueden encontrar procesos que la mayoría de personas denominaríamos como justos, como por ejemplo, si en tu empleo trabajas más duro, te dan un aumento. O en la naturaleza, el hecho de que las plantas compiten por los recursos disponibles. O el hecho de que los animales tienen que cazar a sus presas para comer. Sin embargo, si yo aplicara esto último a mi vida en sociedad, como por ejemplo, que yo fuera el jefe de mi propia empresa, compitiendo con otras empresas, y como estrategia de mercado decidiera deshacerme de los jefes de mis compañías enemigas, pues lo más seguro es que el sistema de justicia me mandaría directo a la cárcel. Y esto es porque la justicia humana y la justicia natural son cosas muy diferentes. La justicia humana es un concepto que se basa en la idea de que existen principios y normas que deben ser respetados para vivir en sociedad. La razón por la que no es legal asesinar a una familia para quedarse con sus cosas es para no vivir en una sociedad caótica, y de ahí que cosas como robar, aunque siempre han sido justas en la naturaleza, desde las sociedades más antiguas era condenado. Es importante saber que esta justicia es un concepto humano, de ahí que lo justo antes era que una persona de color trabajara mucho más que las personas blancas, ya que eran distintos. Sin embargo, hoy se entiende que todos somos seres humanos y todos merecemos las mismas oportunidades, y es que la justicia cambia junto al ser humano. Ahora, la ley actual está muy bien fundamentada. Tras años y años de avance, existe gente que puede vivir sin miedo a que le roben en su propia casa, y familias que pueden vivir sin que nadie externo los violente. Y en este sistema actual, si alguien decide romper esta armonía haciendo algo como por ejemplo hacer un robo a una tienda a mano armada, esa persona recibe una reprimenda en consecuencia, que puede ser desde algunos meses hasta inclusive años en prisión. Y esto es lo que aleja a la mayoría de personas de cometer esta clase de actos. Y esto es, básicamente, lo que mantiene nuestra sociedad como una sociedad tranquila. En los años 80 y 90, a los prisioneros más peligrosos se les mandaba a las prisiones con los tratos más degradantes, más crueles y más estrictas. Eso, con la idea de castigarlos bien. Bueno, pues aunque no lo creas, existe una corriente de pensamiento que considera que los criminales son víctimas de la sociedad. Esta perspectiva se conoce como la teoría de la criminología crítica, que sostiene que la delincuencia es el resultado de la desigualdad social, la marginación y la exclusión económica y política. Los criminales son personas que han sido marginadas de la sociedad y no tienen las mismas posibilidades que otros para progresar. Existen cárceles que siguen estas ideas. Este sistema no se centra en castigar a los criminales, y sí, suena raro al principio, porque como dijo una persona que supo representar muy bien a la gente de color, si no respetas la vida de otra persona, entonces no mereces tu propia vida. Tupac Shakur. Porque lo primero que nos dice nuestro sistema de justicia interno es: si haces algo malo, deben de hacerte algo malo, como si así restableciéramos el orden natural de las cosas o algo así. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿castigar a las personas por hacer cosas malas, a quién beneficia? ¡A nadie! Si quieres puedes regresar al principio del video. No existe tal cosa como un equilibrio mágico. La justicia humana fue hecha para mantener el orden de una sociedad. Estas cárceles, llamadas cárceles de reinserción social, cárceles de mínima seguridad o prisiones psicoterapéuticas, nacen de la premisa: ¿quién te gustaría que fuera tu vecino? ¿Un sujeto que cumplió 10 años en prisión donde estuvo constantemente sometido a estímulos violentos y de agresión? ¿O un sujeto que estuvo 10 años en un proceso de rehabilitación? Ok. Ahora que tengo tu atención, creo que el video te está gustando, así que considera darle un like. Y si el resto del contenido también te gusta, entonces considera suscribirte.
Quiero que sepas que, según estudios, hay miles de cosas que determinan tu personalidad. Incluso la genética tiene mucho más que ver de lo que se pensaba en la antigüedad. Pero en resumidas cuentas, la persona que eres en la actualidad es resultado de la genética, así como de tus experiencias. Es lo único que te diferencia a ti de otra persona. Y en un principio, si tuvieras los mismos rasgos genéticos que una persona y las mismas experiencias que esa persona, cometerías exactamente los mismos errores que esa persona. Imagínate que eres un joven afroamericano, Shaquille, con una genética explosiva que vive en el Bronx de 1990 y toda tu vida has sido expuesto a situaciones de violencia, tanto que lo tienes como algo normalizado. Y tus hermanos te enseñan que la única manera de enfrentar este rudo mundo es siendo mucho más rudo que él. Bueno, pues seguramente termines en la cárcel. Ahora, imagínate que pasaste los últimos 10 años en la cárcel por un delito que cometiste en tu juventud. Cuando finalmente cumples tu condena y sales en libertad, te encuentras con un mundo muy diferente al que recordabas. La tecnología ha avanzado, la economía está cambiando y la gente parece estar muy ocupada en sus propias vidas. Te sientes abrumado y perdido, sin saber cómo adaptarte a la vida fuera de prisión. Sin capacitación laboral o habilidades para el trabajo, tienes dificultades para encontrar empleo y eventualmente te desanimas. Caes en depresión y soledad, comienzas a luchar con problemas de adicción y finalmente te encuentras de nuevo en prisión. Bueno, pues aunque no lo creas, esta historia es mucho más común de lo que crees, y en tu contexto, no eran pocas las posibilidades de que fueras a la cárcel en primer lugar, y aunque suene difícil de creer, aún más altas eran las posibilidades de que volvieras a caer ahí. Según las estadísticas, cerca de un tercio de la población de la cárcel está llena de reincidentes, personas que ya han estado con anterioridad en la cárcel. Entonces, si simplemente castigar a las personas no funciona, ¿cuál es la respuesta a este problema? Las cárceles de reinserción social no se centran en castigar a las personas por sus delitos, con guardias estrictos y que tienen que actuar grosero para que los respetes. No, de hecho, se trata de mantener un ambiente lo menos hostil posible. El objetivo es que el preso en cuestión pueda reconectarse con esa parte más humana que nos hace querer socializar y por eso formar parte de una sociedad. Tienen programas de lo más interesantes, desde programas de expresión artística hasta experiencia laboral, deporte, proyectos comunitarios y hasta meditación. Es para los presos una esperanza de querer vivir más de esas experiencias y por eso pasar por el camino de la ley. Imagina lo distinto que hubiera sido tu vida, como Shaquille, si hubieras pisado una de estas cárceles. Tal vez hubieras por primera vez en tu vida encontrado el buen camino. Porque como dijo una persona que supo representar aún mejor a la gente de color, la verdadera prueba de la civilización está en cómo trata a las personas que están en el fondo de la sociedad, ya sea por decisión propia o por situaciones ajenas a su control. Nelson Mandela. Y existe algo que es mucho más efectivo para hacer una sociedad mejor y más segura: los programas de intervención temprana. Es un programa de prevención primaria, lo que significa que se enfoca en prevenir la delincuencia antes de que ocurra. Se enfoca en identificar a los jóvenes que están en riesgo de involucrarse en la delincuencia y ofrecerles intervenciones tempranas para ayudarlos a superar los desafíos que se enfrentan. Este enfoque es importante porque puede ayudar a evitar que los jóvenes entren en el sistema de justicia penal, ya que puede tener consecuencias negativas a largo plazo en sus vidas. Este programa se basa en la idea de que si se puede identificar a los jóvenes en riesgo antes de que comiencen a cometer delitos, se puede abordar a los factores que contribuyen a su comportamiento y ayudarles a evitar la delincuencia. Los jóvenes en riesgo pueden tener problemas como la falta de habilidades sociales, problemas en la escuela, problemas familiares, pobreza, problemas de salud mental, adicción o simplemente convivir con otros jóvenes criminales. Las intervenciones tempranas pueden incluir asesoramiento, tutoría, apoyo emocional, acceso a servicios de salud mental, servicios de apoyo para la educación y oportunidades de empleo. Estas intervenciones están diseñadas para ayudar a los jóvenes a superar los desafíos que enfrentan y fomentar el desarrollo de habilidades que les pueden hacer parte de esta sociedad. Imagina lo distinto que hubiera sido tu vida como Shaquille si alguno de estos programas se te hubiera acercado. Probablemente ni siquiera hubieras pisado la cárcel en un primer lugar. Este programa se centra mucho en no estigmatizar a los jóvenes como simplemente chicos problemáticos, sino como personas que pueden ser intervenidas y que, como todo ser humano, tiene la oportunidad de vivir en sociedad.
Aunque algunos de estos programas son llevados por gobiernos, muchos de estos o son privados o simplemente no se les da la difusión ni aparentemente la importancia, ya que hasta ahora ¿en cuántos lugares habías oído hablar de esto como una buena alternativa para combatir la criminalidad en un país? De igual manera, todos estos programas buscan lo mismo, dar su granito de arena para construir una sociedad en la que la mayoría tengamos las mismas posibilidades de vivir una vida plena, los mismos derechos de no ser privados de nuestra libertad, que todos tengamos las mismas oportunidades, pues al final de cuentas, ¿no es eso lo que llamarían lo justo?